de los sobrinos de Jair Bolsonaro, quien publicó en sus redes sociales hace 21 horas esta historia que vos estás viendo acá en la pantalla. ¿Y qué es? Bueno, justamente la presencia del sobrino de Jair Bolsonaro, conocido como Leo Indio, en la manifestación que ayer terminó con el ingreso de manifestantes a las 3 sedes del poder en Brasil. ¿Qué es lo que hace él cuando esta imagen empieza a viralizarse? Porque también compartió videos del momento en que los manifestantes estaban allí. Recordemos que ingresaron a las sedes del Supremo Tribunal Federal, del Palacio del Planalto y también del Congreso, allí en Brasilia, en la capital. Bueno, estas eran las imágenes que compartía Leo Indio, el sobrino de Jair Bolsonaro. Cuando estas imágenes empiezan a difundirse a través de las redes sociales, por supuesto, empieza a recibir críticas. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, edita el texto de la publicación. Y él lo cuenta, dice, decidí editar esto por el gran número de idioteces que vengo recibiendo por mensaje directo. No estoy a favor del vandalismo. Bueno, la derecha hace mucho tiempo que estaba acampando. Recordemos que había un acampe muy grande en el cuartel general del ejército, allí en Brasilia. Él dice, estábamos allá hace más de 70 días. ¿Por qué nosotros vamos a hacer esto? Eso es lo que plantea el sobrino de Jair Bolsonaro, que empieza a fogonear la teoría de que hubo infiltrados de izquierda en esta manifestación, que es algo que se está empezando a ver en las redes sociales de parte de los manifestantes de Jair Bolsonaro, que estuvieron allí, que estuvieron realizando estos hechos, que por supuesto pusieron en vilo a toda la comunidad internacional. Bueno, ahora hay una fuerte campaña del bolsonarismo en redes sociales tratando de instalar que había infiltrados de izquierda entre todos esos manifestantes y que ellos no tuvieron nada que ver con lo que había pasado. Bueno, esto es lo que plantea el sobrino de Bolsonaro en esta publicación cuando edita la leyenda, edita lo que dice abajo el texto de estas imágenes que antes había publicado, que ayer había publicado. Perdóname. Mirá, Hugo, en este momento lo que están reportando los medios internacionales es esta publicación que tiene que ver con la presencia del sobrino de Jair Bolsonaro entre los manifestantes que estuvieron ayer en esta movilización golpista que hubo en Brasilia. Recordemos que hubo 1.200 detenidos, al menos demorados. La desarticulación de todos los campamentos alrededor de Brasilia. Sí. Está con nosotros Gustavo Segre, lo saludamos. Él tiene un pie acá y un pie en Brasilia, me parece, ¿no? Gustavo, como ¿qué tal, Hugo? Invitado, te agradecemos tu participación. No, muchas gracias. No, es en San Pablo, pero uno acompaña, ya sé, bueno, pero por supuesto, todo lo que pasa. Lula también estaba en San Pablo y fue a Brasilia urgente. Sí, claro. Y en este momento, en minutos más, debe comenzar una reunión de Lula con los 27 gobernadores que conforman 26 provincias y el Distrito Federal, recordando que el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, destituyó al gobernador del Distrito Federal, que junto con el que era secretario de Seguridad, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, está siendo investigado por la justicia. Es muy interesante esto que mencionaba Paula, porque hay teorías de la conspiración para todos lados, donde uno quiera. Pero lo importante es ver la causa. La causa, a pesar de las enormes cantidades de videos que muestran infiltrados, que aducen ser de izquierda, el problema fue la invasión. Al margen de si se rompían las cosas o no, hay videos de bolsonaristas que mencionan no quebra, que quiere decir no rompas, pero igualmente la ruptura está, el vandalismo está. Hay, en este momento son 1.500 personas demoradas, de las cuales 1.000 van a ser trasladadas a lo que es la prisión de Pampuda, se llama, que es donde fueron los acusados del lavallato en la época y que tiene lugar, por lo menos a priori, para tanta cantidad de gente. Se resolvió la firma de una comisión parlamentaria de investigación que va a investigar no solamente a aquellos que participaron, sino también a aquellos que financiaron esta campaña contra la Corte Suprema, Superior Tribunal Federal. ¿Quién puede estar detrás de la finanza? Probablemente algunos empresarios. La justicia está siendo muy meticulosa con esto. La Policía Federal está investigando hasta inclusive con muestras de ADN para verificar quiénes eran los que robaron o rompieron patrimonio público. Y esta falta de pacificación en Brasil obedece claramente a una polarización política de 50% que está de acuerdo con el resultado de las elecciones y un poquito menos de 50% que no está de acuerdo, y que lamentablemente la falta de auditoría independiente le genera este caldo de cultivo a manifestaciones que hasta ahora no eran violentas, porque había efectivamente gente en los campamentos, en los comandos militares de diversas ciudades, San Pablo inclusive,
y que a partir de este domingo se desarrolla esta actitud violenta y totalmente cuestionable. Contame si hay complicidad o no del gobernador de Brasilia y cómo funciona en Brasil el Poder Judicial que decide apartar al gobernador justamente sospechado de haber hecho la vista gorda. Bueno, hay algunos que mencionan que fue connivente no con el ataque, sino con permitir que la gente se aproxime tanto a la explanada, lo que sería la Casa del Planalto, que es la Casa de Gobierno, el Superior Tribunal Federal, que está justo enfrente, y el Congreso Nacional, que está un poquitito antes en lo que es la Avenida de las Esplanadas de los Ministerios en Brasilia. Brasilia es una ciudad recta, es una ciudad que es perfectamente potable, inhibir que personas entren a partir de vallados simples, y esto no fue realizado. La duda es si Alexandre de Moraes, que es un ministro de la Corte que es claramente contra el bolsonarismo y que ha hecho muchas acciones en función de eso, que pueda o no tener de alguna forma que ver, ¿no?, en esta cuestión. Entonces, Gustavo, Alexandre de Moraes lo sacó y no se sabe si eso es constitucional o no. Viste Sí. que hoy Folia de Sao Paulo publica un audio que le envía a la persona que estaba encargada de la seguridad en ese momento, porque Sí. en realidad el principal encargado, el secretario, estaba de vacaciones en los Estados Unidos. Entonces el segundo, quien estaba a cargo de la seguridad, Fernando de Sousa Oliveira, le envía un audio al gobernador de Brasilia diciéndole, bueno, es una manifestación pacífica, Claro. los manifestantes están de acuerdo con que la policía los acompañe, pero está todo tranquilo. Después vuelvo a hacerte un resumen de lo que está pasando. Le habla de que incluso hay ómnibus que llegaron con manifestantes, pero que la inteligencia estaba trabajando, y pinta un panorama que, bueno, fue completamente distante a lo que pasó. Si quieren, lo escuchamos. A ver. Governador, bom dia. Delegado Fernando falando. Governador, passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Toparam, então assim, está o clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacífica. Até agora. Otro dato, porque está todo muy confuso por ahora. Y Gustavo Segre conoce mucho de Brasil hace muchos... ¿Cuántos años hace que vivís en 40. Brasil? 40 años, mira. Mira si conocerá cómo funciona la política, además como analista, para entender esto. Lula veía con inquietud lo que decía Paula recién, que tantos micros se estuviesen trasladando hacia Brasilia. Entiendo que consultó al ministro de Defensa y el ministro de Defensa, por eso quiero empezar a desagregar, le dijo que no había ningún tipo de peligro y de repente se encontró con esto. Por eso Lula ayer estaba tan enojado e indignado. ¿Me equivoco? No, no te equivocás. Y por eso los que fueron en una teórica manifestación pacífica le echan la culpa a los teóricos infiltrados. Y cuando vos tenés una cantidad de gente tan grande y alguien se descontrola, es muy fácil descontrolar al resto. Pero esto deberá ser investigado claramente por la ¿Vos decís justicia. que pudo haber sido obra de infiltrados lo que pasó? Sí, sí. De hecho, hay videos que muestran la prisión por parte de la policía, que no se observa la policía hasta los desmanes en ninguna actitud contraria a la manifestación. O sea, realmente estaban siendo acompañados por la policía. Pero hubo una decisión de movilizarse desde donde estaban, Sí, sí. desde el cuartel general del Ejército hacia el lugar a donde fueron. Bueno, hubo ahí una decisión de movilizarse hacia las ¿Cuánto? sedes del poder en Brasil. Y no solo, cuánto- micros que llegaban de otros lugares. Claro. Por eso. Claro. Esos campamentos que se armaron ahí en Brasilia, más esta movilización, ¿podía terminar de otra manera que no fuese esta? Sí, yo creo que sí. No era necesario que terminara. De hecho, se hicieron muchísimas manifestaciones en algunas cosas, por ejemplo, en la ciudad de San Pablo, en la avenida 23 de Mayo, que es la que conecta con lo que sería el Aeroparque de San Pablo. Había manifestaciones también donde se dejaban una parte de la ruta libre para que la gente pudiera circular, y habían sido manifestaciones totalmente pacíficas. Hacía 70 días que había gente manifestando en las puertas de diversos cuarteles en diversos lugares de San Pablo, y hasta Sí. ese momento eran pacíficas. Bueno, una Brasil dividida. Estas son imágenes en directo de lo que está pasando ahora a vivo en... ¿Esto es Brasilia? Esto es San Pablo. Esto es San Pablo. Apoyo a Lula, la gente sale en las calles. Creo que también había algunas manifestaciones
de la derecha, pero bueno, la calle copada por los manifestantes de Lula. Ahora, Gustavo... Es en la Avenida Paulista eso. Esta es la Avenida Paulista. Sí. ¿Puede haber algún tipo de hecho civil? Porque si salen los de Lula y salen los que se llaman huérfanos de Bolsonaro o la extrema derecha, ¿se puede cruzar en las calles o eso es evitable? Porque se habla de un escenario de enfrentamiento civil o de un escenario de presunto golpe de Estado, como escenario político en este caso. No hay golpe de Estado si no hay apoyo de las Fuerzas Armadas y no hay en este momento ningún apoyo de las Fuerzas Armadas y no hay ninguna posibilidad de golpe de Estado. Hay mucha gente que está insatisfecha, manifestó su insatisfacción de una forma muy mala, totalmente antidemocrática, y de forma ser antidemocrática es totalmente censurable. No me parece, Hugo, que haya problema en la calle entre unos y otros. Claramente esto es aprovechado y muy bien aprovechado por Lula y su gobierno para unificar a su base electoral, y la internación de Bolsonaro también llamó la atención. Está internado en Orlando por problemas estomacales que tienen alusión a su problema del atentado previo a la elección del 2018, pero que lo saca de alguna forma convenientemente de hacer alguna manifestación pública. Tenemos información urgente sobre este tema. Acaba de tuitear Lula da Silva, Paula. Sí, este es un mensaje que acaba de enviar Lula da Silva en su cuenta oficial de Twitter. Conversé por teléfono con el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que lamentaron los actos golpistas de ayer y manifestaron su solidaridad con el pueblo brasileño. Esto es lo que dice Lula da Silva en sus redes sociales. Ha estado muy activo desde ayer el presidente de Brasil, con un discurso muy fuerte también cuando salió a dar la conferencia de prensa, por supuesto repudiando lo que había acontecido en las 3 sedes del poder. ¿Hay algo que frente al caos que vimos ayer, o el intento de golpe de Estado, la insurrección, lo que fuere, que sea más correspondiente para calificar? Hay algo que unió a todos los presidentes del mundo en general, de izquierda, de derecha, de centro, para repudiar. Pero en la Argentina, como siempre, hubo algunas manifestaciones muy particulares, Javier, ¿no? Sí, porque... tratando de apropiarse de lo que pasó a favor de su idea política. Porque este hecho, Hugo, lo que está generando es una nueva grieta entre el oficialismo y la oposición. En este caso, la vocera del gobierno, la vocera del presidente Alberto Fernández. Estamos hablando de Gabriela Cerruti, que hace un rato nada más tuiteó y tuvo un cruce con Maxi Ferraro. Maxi Ferraro es presidente de la coalición cívica. Fíjate primero lo que ponía Maxi Ferraro. Santi, Gaby, se refiere a Cerruti y a Cafiero. ¿Quiénes son los antidemocráticos y los que no respetan las instituciones e investidura? A las pruebas me remito. ¿Qué muestra? Claro, la asunción, el traspaso de mando de Mauricio Macri, que no se lo dio Cristina, se lo dio Federico Pinedo. Y abajo, la contraposición, ¿no?, de esa imagen que tiene que ver... Cerruti le responde y ¿qué dice? Fíjate, los que financian grupos de extrema derecha que atentan contra la vida de la vicepresidenta. Respuesta final, bueno... ¿Qué está diciendo Cerruti? Que los que aparecen en esta foto, Macri en este caso, o quién aparecía, Pinedo, ¿son responsables del financiamiento contra quienes atentaron contra Cristina Fernández? Se refiere claramente al atentado o al intento de atentado que sufrió Cristina. O sea, a ver, estamos todos locos. No tiene ninguna prueba Cerruti para decir lo que está diciendo. Vocera, y ni siquiera es Gabriela Cerruti, porque a esta altura Gabriela Cerruti es la vocera de un gobierno, tiene una función pública. Puede hacer un TikTok para hablar de ella, sacándose el ropaje que le da su rol de funcionaria, pero no puede acusar a nadie de haber sido... ¿Qué dice, perdón? Sí, básicamente hace mención, Hugo, a lo que fue el financiamiento de Revolución Federal, que es de lo que se agarra el gobierno para endilgarle a la oposición de que hubo un plan para matar a Cristina financiado por algunos empresarios cercanos a Mauricio Macri. Ese plan de financiamiento. Primero, Revolución Federal no está involucrado en el atentado con Cristina Fernández. Hay personas que están investigadas en este momento. La investigación central la tiene la jueza María Eugenia Capuchetti con los copitos, 3 detenidos. Se abrió una causa que tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Allí se investiga Revolución Federal. No se volvió a pedir la detención. Estuvieron detenidos
creo que 3 o 4 integrantes. No hay ninguna conexión entre una cosa y la otra y no hay ningún tipo de financiamiento que sea aprobado judicialmente. Nada que esté probado en la justicia, pero los cruces entre el gobierno y la oposición, Hugo, no quedaron ahí, no terminaron ahí, porque siguieron. Y uno de los que fue muy fuerte, te diría que es el del canciller Santiago Cafiero con Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich, primero hagamos el hilo. Dale. Patricia Bullrich le responde, ayer a la tarde estábamos aquí en vivo, en el especial domingo, Sí. le responde al presidente Alberto Fernández. Y después Cafiero le responde, a ver si vemos el hilo... Tenemos los tweets para los compartir. 3 tweets, por favor, sí. Porque claro, Hugo, a ver, acá lo que hay que decir es que todo el arco político argentino repudió lo ocurrido en Brasil, pero claro, después empiezan las interpretaciones de un lado y del otro. Sí. Y empieza la pelea entre el oficialismo y la oposición. Fíjate lo que pone Patricia Bullrich. Que le responde al presidente Alberto Fernández. Este es un tuit en el que le responde a él. A ver. Demócratas con otros países y autoritarios aquí. Aquí quieren tomar la Corte Suprema de Justicia y destruyen el Congreso con 14 toneladas de piedra. El día que se retire el pedido de juicio político a la Corte, puede opinar sobre lo que sucede en Brasil. Le está hablando directamente a Alberto Fernández. Lo arrobó y le responde a Alberto Fernández ayer a la tarde. Y hoy le responde a su vez Cafiero a Bullrich. A ver. Exactamente. Tenemos el tuit para compartir de Santiago Cafiero porque Patricia Bullrich nuevamente recoge el guante y le responde al canciller. A ver. También en un tono bastante subido porque, claro, la polémica estaba a la orden del día. Fíjate lo que dice Cafiero, el canciller. Frente a las acciones golpistas de la derecha en Brasil, manifestamos nuestra solidaridad con Lula y alzamos la voz en defensa de la democracia brasileña. El tema es que Cafiero hace una vinculación de lo ocurrido en Brasil con las derechas de la región y puntualmente con Mauricio Macri. Pero ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? ¿Qué tiene que ver el planeta Saturno con el café con leche? O sea, ¿no? Es como una... La verdad es que no resiste el menor análisis. ¿Pero habló Cafiero? Tenemos para escuchar lo que A dijo ver. el canciller. Vamos. Yo planteé que había, evidentemente, en la oposición una colonización de parte de tendencias antidemocráticas que también de tendencias de derecha antidemocrática que también se veían en el resto de la región. Y esto es tanto Trump en Estados Unidos como Bolsonaro en Brasil y lo representa Macri en Argentina. Claro. Es así. Bueno, esto no para acá, porque las repercusiones siguen. Ahora mismo están tuiteando los dirigentes de uno y de otro lado. Nueva grieta de cómo se sobreinterpreta lo que está pasando en Brasil, que es lo más grave para, por supuesto, la región, para las democracias del mundo, particularmente para Sudamérica. Quédate, en instantes seguimos con el noticiero. Dale.